Hoy yo iba a comenzar el libro de, muchas gracias, de Nehemías, porque es lo que corresponde, pero como no vamos a tener clase por 2 semanas, hasta el 9 de enero, porque fíjense, falta 6 días por la Navidad y no hay casi nadie aquí hoy. Así que el lunes que viene, después de Navidad, no viene ni la burra del pesebre. Así que, como no va a venir nadie, pues entonces vamos a recesar hasta el lunes 9 de enero. Así que y no, dije, no voy a empezar Nehemías, porque ¿para qué voy a empezar Nehemías? Para tener que volver otra vez de aquí a 2 semanas. Ya no se acuerdan ni quién es Esdras ni quién es Nehemías. Entonces me pidieron que, como en el retiro se quedó pues una materia por dar, estábamos hablando de las virtudes, se quedaron virtudes que no pude dar por cuestiones de tiempo, que diera las virtudes que quedaron, y así se puede hacer el set completo del retiro sobre las virtudes, y eso es lo que vamos a hacer en esta noche. En el retiro hablamos de 2 cosas: del defecto dominante, en forma de resumen. Dijimos que todo el mundo tiene un defecto que domina todos los demás defectos. Es el defecto que más uno tiene. Y dimos tiempo de reflexión para que la gente reflexionara cuál era su defecto dominante, porque con ese defecto vas a tener que vivir. Y las virtudes que tú puedes traer a tu vida y trabajar en tu vida se pueden ver afectadas por ese defecto dominante. Eso es algo que dimos, que no lo podemos volver a dar, pero ya estará a disposición de ustedes cuando esté el retiro. Y hablamos de las virtudes que da Dios, que son las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Esas vienen en el package con el bautismo, o sea, esa la se da. Esa solamente tenemos que acrecentarla. Pero hablamos de las virtudes que nosotros tenemos que trabajar y lograr para cada uno de nosotros. Esas no vienen, esas tú tienes que trabajarlas. Por eso decíamos que una virtud es una disposición constante del alma para las acciones conforme a la ley moral. Se lo repito, una virtud es una disposición constante del alma para trabajar de acuerdo a la ley moral. La virtud se opone al vicio y tiene una importancia total en la vida ética. Y esto es muy importante porque hablamos de la ley moral, ¿no? Dijimos que la virtud es una disposición constante del alma para adaptar nuestra alma y ponerla conforme ¿a qué? A la ley moral. Hay un gran problema en la iglesia hoy, porque hoy en día se insiste en la iglesia desde arriba hasta abajo de que la conciencia está por encima de la ley moral. Eso es un error. ¿Qué quiere decir? Que la conciencia está por encima de la ley moral. Que yo no tengo que ajustarme a ninguna ley, yo solamente tengo que hacer lo que mi conciencia me diga que está bien. Eso es un error, eso es una herejía. De ahí viene que si yo no estoy casado por la iglesia y mi conciencia moral me dice que quiero comulgar, pues voy y comulgo. Eso es una herejía. La conciencia no está por encima de la ley moral. La ley moral está por encima de la conciencia. Y la ley moral es la que rige la conciencia. Porque cuando la conciencia se vuelve en quien rige tu vida, ¿en qué se vuelve el pecado? En nada. Porque si ahora yo considero que robarte el dinero a ustedes, irme a gastármelo a South Beach por la noche, no está mal, porque de todas formas ustedes dan el dinero para mí. Entonces la conciencia moral mía, eso es mi conciencia, entonces yo lo hago y se acabó y no está mal, y mañana comulgo porque yo no estoy haciendo pecado ninguno, porque ¿quién puso la regla de qué es pecado? ¿Quién la puso? Yo. Por eso la conciencia no es quien rige al individuo. La conciencia se forma por medio de ¿qué? De la ley moral. Y la iglesia es la encargada de mantener la ley moral. ¿Qué cosa es la ley moral? Decir, esto es bueno y esto es malo. ¿De acuerdo a qué? Al evangelio. El peligro, le voy a repetir para que estén alerta, porque esto no se abre. El peligro es que hoy en día hay un grupo de gente, inclusive gente importante en la iglesia, que quieren poner la conciencia por encima de la ley moral. Y de ahí viene el desastre, el desenfreno que hay en la iglesia, que cada cual hace lo que le da su realísima gana. Hoy me pusieron un post en el internet que yo me puse muy bravo por los comentarios que por el post. Este señor en una parroquia en Colombia, que tiró una foto de un sacerdote confesando a los niños de la primera
comunión y con la niña arrodillada así y él con el celular hablando. Y esa persona ponía que 3 veces llamaron al sacerdote por el celular y estuvo hablando minutos y minutos y minutos con los niños ahí. Y cuando una persona fue a llamarle la atención y decirle, padre, por favor, usted nos manda a pagar el celular a nosotros, apáguelo usted, le expulsaron de la iglesia y cerró las confesiones, estuvo 1 hora sin confesar y después confesó a los niños en privado en la sacristía. ¿Y cuál era la respuesta de todo el mundo? Ay, no podemos juzgar. Y dije, no, tú estás equivocado, sí tenemos que juzgar. Yo no puedo juzgar, por ejemplo, si un día, por ejemplo, ese sacerdote comete una mala acción que se va con una mujer, qué sé yo, eso yo tengo que orar por ese sacerdote. Pero cuando él está violando una ley de la iglesia, sí tenemos la obligación, lo dice las redenciones sacramentum, tenemos la obligación de denunciarlo al obispo. Y eso que tú estés confesando, que acojan el celular para conversar por el celular de la confesión, esa es la falta de respeto al sacramento más grande que yo he hecho en mi vida. ¿Y por qué hacen eso? Porque su conciencia le dice que lo puede hacer. Y antiguamente el sacerdote, ¿por qué se regía como todos nosotros? Por la ley moral, que decía que así coja candela en el medio de la misa, tú no te puedes mover del altar. Pero eso, a un grado que lo puse hoy, por ese es el problema que tenemos hoy en día. Y las virtudes, trabajamos nosotros en la vida de acuerdo a la ley moral, porque si fuéramos a trabajarlo de acuerdo a nuestra conciencia, habría muchas virtudes un poco raras. Y en el monasterio dimos una serie de, bastante, tuvimos 2 charlas completas de 1 hora, 2 horas de 4 horas de charlas, y de esas 4, 3 por lo menos fueron de las virtudes, y dimos muchísimas, y a ver si por lo menos le menciono algunas de las virtudes que dimos. Dimos la alegría, dimos la amabilidad, dimos la apacibilidad, dimos la autodisciplina, dimos la compasión, dimos la confianza, dimos la consideración, hablamos de la delicadeza, hablamos del entusiasmo, de la fidelidad, de la firmeza, de la flexibilidad, de la generosidad, de la gratitud, de la honradez y de la justicia. Todas esas son virtudes que no se nos dan en el bautismo. Esas virtudes nosotros las tenemos que trabajar en nuestra vida para tener una vida virtuosa. Y decíamos que la persona virtuosa no solo beneficia a los demás, se beneficia a sí mismo. Porque yo decía, ¿cuándo usted ha visto una persona tacaña contenta? ¿Cuándo ustedes lo han visto? ¿Cuándo usted ha visto una persona que no tiene respeto por nadie contento? ¿Cuándo usted ha visto una persona que no tiene, una persona que no tiene delicadeza? Todas las personas, a cada virtud le corresponde un vicio. Toda persona que no tiene una virtud tiene un vicio. Y los vicios, hasta ahora que yo he visto, no es agradable a nadie, ni siquiera la vida para ellos mismos. Y por eso la primera virtud que vamos a ver hoy es no, yo creo que dimos la lealtad, ¿verdad? No dimos la lealtad y la obediencia, ¿no? Lealtad, misericordia. Yo creo que dimos la misericordia. No. Yo sí la dimos. La obediencia. La obediencia no. Bueno, empezamos por la obediencia. Si alguno no se dio, pues se quedó para cuando hay otro retiro sobre las virtudes de aquí a 100 años. ¿Sí? La obediencia. Dice la epístola de San Pablo a los Efesios, capítulo 6, del 1 al 3. Hijo, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Aquí San Pablo está hablando de la obediencia. ¿Qué es la obediencia? La finalidad de la obediencia es guardarnos y protegernos. Fíjate qué interesante. La obediencia nos guarda y nos protege. Por esta razón es necesario que pensemos por nosotros mismos y que nos sentamos seguros que cuando obedecemos a alguien, incluso en la familia, es por tu propio bien y que no va a perjudicarte ni a ti ni a los demás. Cuando eres obediente, acatas las reglas, aunque no te gusten o tengas que echar mano a una gran dosis de autodisciplina para conseguirlo.
Obedece las normas incluso cuando nadie te esté viendo. Ser obediente es el digno de confianza. Cuando obedecemos a las personas que cuidan de ti, quieren protegerte, dispones de más libertad y seguridad. Ser obediencia. Las virtudes hoy están en crisis. ¿Cuál es el vicio que corresponde a la obediencia? La desobediencia. Hacer lo que a ti te dé tu realísima gana. Y a mí no que se me olvida que Father David, allá en el monasterio, al principio que yo conocí a Father David, me dijo, la gente tiene problemas con la obediencia, pero para mí la obediencia es lo más fácil de cumplir. Y yo le dije, padre, mira que todo el mundo dice que es lo peor en un monasterio. Me dijo, la obediencia es facilísima porque yo solamente tengo que hacer lo que me digan. Yo no tengo que preocuparme si esto es así o es asado. Yo hago lo que me dicen y se acabó. Si alguien se equivocó, es el que me dio la orden. Pero hoy en día hoy en día no hay virtud de obediencia porque desde que somos niños no la practicamos. La mitad de los niños hoy en día no obedecen a los padres. Y los padres muchas veces se ven como una gracia que el niño no lo obedezca. Y tú sabes lo que estamos educando, una generación profundamente desobediente. Porque cuando no aprenden a obedecer al padre, después no van a obedecer al policía, ni van a obedecer al maestro, menos van a obedecer al sacerdote. Y como decía aquí, la obediencia es para guardarte y protegerte, porque muchas veces nosotros mismos no sabemos escoger. Bien, por supuesto que dice aquí, una obediencia, cuando nosotros podemos dar la obediencia, es una persona que nos quiere bien. Tampoco tú puedes poner la obediencia a un loco que aparezca. Ahí hay que usar el discernimiento. Está hablando de los padres, está hablando de la iglesia. El caso que hablaba del sacerdote, ahora cuando empecé, en la iglesia, si hay un problema grave en la iglesia hoy en día es el problema de la desobediencia. Cada cual quiere hacer lo que le da su realísima gana. Nadie quiere obedecer a nadie. Yo inclusive lo decía en el monasterio. Antiguamente los monjes estaban en el monasterio y el abad les peleaba y el abad los cambiaba de trabajo y el monje obedecía. Ahora están los monjes en el monasterio, hacen los votos y en cuanto el abad hace algo que no le gusta, recogen los bártulos y se van. ¿Cómo se practica la obediencia? La obediencia comienza por el conocimiento. Aprender cuáles son las reglas de la familia, cuáles son las reglas de la escuela, cuál es la regla del país, cuál es la regla de la religión. Porque si tú no sabes cuáles son las reglas, tú no puedes obedecer. La obediencia es jugar limpio según las normas. Por eso lo dice aquí, que el que es obediente aunque nadie te esté mirando. Yo me acuerdo cuando yo era monaguillo que había tan gran respeto en la iglesia, no había nadie en la iglesia, absolutamente nadie. Nosotros íbamos a pasar delante del sagrario y nos arrodillábamos. ¿Por qué? Porque eso era lo establecido. No tenía que arrodillarme cuando había gente, me arrodillaba porque eso es lo que la iglesia estipulaba. O sea que la obediencia no es cuando me están mirando, la obediencia es una disciplina que se practica siempre. Dice, el que juega limpio según las normas, eso mantiene la justicia en las cosas. Emplea tu fuerza de voluntad para seguir las normas, incluso cuando te gustaría quebrantarlas o desatenderlas, incluso cuando nadie te está viendo. Aunque no estés de acuerdo, no entiendas todas las razones, procura ser respetuoso con los que tienen autoridad y te dicen lo que debes hacer. Si tienes que poner en duda una norma o una decisión, hazlo con respeto. Obedece ante todo a tu primera autoridad interior. Es el lugar de la verdad que hay en ti, que sabe lo que está bien y lo que está mal. Es una virtud que tenemos. La obediencia es una virtud que se practica. Y tenemos que practicar la obediencia. Hoy en día, la obediencia es parecida a la fidelidad. Lo único que el que es fiel, obedece. Nosotros dijimos en el retiro que casi todas las virtudes, una está encadenada a la otra. Falla una y se rompe la cadena. La obediencia es algo que hoy en día nosotros tenemos verdaderamente que practicarla. Y el patrón de la obediencia es el Padre Pío. Mira cuántas cosas le hicieron al Padre Pío. ¿Y qué él hizo? Obedecer. ¿Y terminó dónde? Uno de los santos más conocidos hoy en día. Si el Padre Pío se pone bravo, recoge los bártulos y se va a la primera que le hicieron, ¿quién lo hubiera conocido? Absolutamente nadie. Ustedes ven cuál es el fruto de la obediencia. El orden. Libro segundo de los Reyes, capítulo 20, versículo 1. Así dice el Eterno, pon tu casa en orden.
El orden es tener las cosas en reglas y vivir de acuerdo con un sentido de la armonía. El orden es tener un lugar para las cosas que utilizas, de modo que al devolverlas a su sitio estén siempre a mano para cualquier necesidad. El orden significa ser organizado y estar listo para ponerse en marcha inmediatamente. Significa planear algo para que funcione. Hacer algo paso a paso, siguiendo un método, en lugar de perderse con rodeos. Ser ordenado hace más fácil conseguir las cosas. Ser ordenado es mostrarse pulcro y cuidadoso al emprender una tarea para rematarla lo más limpia y bellamente que se pueda. Cuando has obrado mal, está en ti que lo corrijas volviéndote mejor. Si aprecias el orden de la creación de Dios, percibirás la belleza y la armonía de todos los seres vivos. El orden, y lo dice aquí y es verdad, y es verdadero. El que es ordenado pierde menos tiempo. El desordenado pierde el doble del tiempo, buscando dónde puso las cosas, buscando a dónde guardó las cosas. Si tú no haces un plan y vas a hacer algo y vas primero y compras lo que está más lejos, después tienes que ir y volver. Es un ejemplo que estoy poniendo. Ser ordenado es que Dios es Dios de orden. Dios es Dios de orden. Por eso tenemos el vicio opuesto al orden. ¿Cuál es? El desorden. El desorden. Donde hay desorden, hermano, el diablo hace zafra. El diablo es el señor del desorden. ¿Por qué? Porque él pesca en el desorden. En la iglesia, aparte, yo me he visto que en la iglesia hoy en día faltan muchas virtudes. Una virtud muchas veces que falta en la iglesia es el orden. Y fíjate que una virtud está caminada con el otro. Cuando no hay obediencia, viene el desorden. El desorden en la misa, el desorden en las cosas. Uno tiene que tratar de ordenar su vida, tiene que empezar por ordenar por dentro a uno para ordenar las cosas. Y aquí es verdad lo que dice, uno se ahorra mucho tiempo. A mí el desorden en las cosas de Dios a mí me pone frenético. Yo a veces que veo en la iglesia estos jorobados, aquello puesto, un candelabro así y otro puesto así, y a mí me saca de quicio. Y tú me ves, si yo veo que está así, digo, pero no se han dado cuenta que si aquel está allí, debe ir aquí. Yo muchas veces, en los lugares que hemos estado, yo he llegado al lugar donde tienen las charlas, hay un tremendo desorden y tenía que ponerme a recoger cosas, porque yo digo, ¿cómo tú puedes trabajar las cosas de Dios en medio de un desorden? Y el desorden externo, te habla del desorden que tú tienes adentro. Yo sí me he dado cuenta. Tú llegas a una casa y ves una casa totalmente desordenada, digo, así estará la cabeza de los que están viviendo ahí. Así que no me inviten a su casa, y si me invitan, recojan primero la casa. ¿Cómo se practica? Una de las maneras más importantes de ser ordenado es decidir cómo y cuándo quieres colocar las cosas que usas, como por ejemplo ropa, libros, herramientas, y ponerlas donde corresponde. Estas son formas que tú puedes practicar. Tú tienes que practicar por esas cosas, por coger las cosas y ponerlas donde van. No llegar y largar una media en el comedor y la corbata en la sala y los zapatos en la... Pero tú sabes dónde comienza eso. En la casa con los hijos. Ya un adulto más difícil, aunque se puede ponerlo en orden. Pero hoy en día no hay tiempo para enseñarle a los hijos las virtudes. ¿Por qué no hay tiempo para enseñar a los hijos las virtudes? Porque nosotros no las conocemos. Las cosas que estén relacionadas se colocan en el mismo lugar. Si deseas hacer algo de manera eficiente, primero haz un plan y luego síguelo. Y no permitas que te distraigan. Esto es muy importante, lo digo yo por los retiros. Los retiros yo tengo que hacer un plan. Si yo no hago un plan y llego a retiro con un montón de papeles, yo no sé qué cosa que me ha pasado, yo no sé qué cosa voy a decir. Tú tienes que sentarte todas las cosas en tu vida, hacer un plan, porque si no hay orden. Y si no hay orden, por supuesto que esta otra virtud también va a estar totalmente fuera de tu vida. Y es verdad que mientras más yo lo miro, todas las virtudes, una van con otra. Yo no puedo pensar en una virtud separada de la otra. Esas son cosas que tenemos nosotros que ir cultivando.
cultivando. Porque ser una persona de orden no viene en el package del bautismo. ¿Qué es lo que viene en el bautismo? Fe, esperanza y caridad. Las otras tú tienes que trabajarlas y tienes que enseñarlas. Tienes que trabajarlas tú. Primero tienes que conocerlas. Si nadie te las dice, tú no puedes saberlo. Y en la iglesia ustedes han oído últimamente hablar de las virtudes. Ni siquiera de las teologales se hablan. Hemos dejado hablar de las virtudes porque definitivamente hay gente que no le conviene que se hable de las virtudes. Después del orden, ¿qué virtud tenemos? La paciencia. Dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, 19, con vuestra paciencia poseeréis vuestra alma. La paciencia es la esperanza tranquila y expectativa basada en la confianza de que al final todo va a salir bien. La paciencia quiere decir esperar. Lo dice la palabra, paz, ciencia. Paciencia es la ciencia de saber guardar tu paz. Y para guardar tu paz tenemos que aprender a esperar. Y hoy en día nadie está acostumbrado a esperar. Hoy queremos todas las cosas rápidas. Y por eso viene el dicho en inglés que es muy cierto, easy come, easy go. Queremos una casa y te la levantan en 3 meses. Y en cuanto pasa el primer ciclón, se la llevó. Y tú ves las catedrales de Latinoamérica y de La Habana y de Europa que tienen 1000 y 1100 años de hecha. Bueno, de América menos, pero tienen 500 años de hecha y han pasado terremotos y ahí están de pie. ¿Por qué? Busca la fecha de construcción. Muchas veces hasta un siglo. Por hoy en día queremos las cosas rápidas. Y el mundo nos enseña a querer las cosas rápidas. Queremos comida rápida, ahí vamos a McDonald's, aquí en Miami vamos a esos lugares que venden comida por libra. ¿Ustedes han comprado comida por libra? Yo una vez, el otro día compré un picadillo en comida por libra y la cantidad de grasa que tenía no es igual que cuando lo hace la mamá de uno que se toma 1 o 2 horas en hacer el picadillo. Queremos lavar el carro y entramos por un hueco, salimos por el otro y salimos más sucios que cuando entramos. Porque el agua es agua reciclada. Lo que estoy diciendo es que el hombre moderno no está acostumbrado a tener paciencia. No sabemos esperar. Y aquí lo dice que la esencia de la paciencia es saber esperar, sabiendo que todo va a salir bien. La paciencia tiene que ver con otra virtud. ¿Ustedes saben qué virtud está relacionada con la paciencia? El autodominio. Solamente una persona que tiene autodominio puede ejercer la paciencia. Paradójicamente, la paciencia es la virtud de los fuertes. Los débiles no son pacientes. Que pareciera que fuera al revés, ¿no? Los fuertes son los que son pacientes. Cuando tú eres paciente, sabes que las cosas llevan su tiempo. Igual que una semilla que uno planta, se va a convertir un día en una flor, en un árbol frutal, va a crecer. La paciencia es un compromiso con el futuro. Es actuar ahora de tal manera que más tarde ocurra algo bueno. La paciencia es ver el final en el comienzo. ¿Oyeron eso? La paciencia es ver el final en el comienzo y saber esperar. Y poner todos los medios humanos y sobrenaturales para que se dé y luego esperar tranquilamente, con la confianza de que los resultados van a llegar. Y yo le puedo hablar de eso. Yo toda mi vida soy una persona extremadamente impaciente. Cuando yo era muchacho yo era muy impaciente. Y mi abuela y mi familia me tuvieron que ir educando en qué cosa era tener paciencia. Y una cosa que a lo mejor era más sencilla me la ponían más complicada para que yo aprendiera a tener paciencia. Y todavía en mi vida adulta he tenido que trabajar mucho con la paciencia, porque yo era uno de los que sembraba una mata y al otro día quería recogerlos. Y con las personas que predican y hacen las obras de Dios tienen que aprender mucho a tener la paciencia, porque hay gente que quiere predicar, convertir y ver la persona santa. Y eso no es así. Lo dijo el Señor, uno es el que siembra y otro es el que recoge. La gente que tiene un ministerio y predica y se está fijando en los resultados, siempre andan de depresión en depresión.
son impacientes. Tú tienes que sembrar la fe y tener, ¿qué cosa? Paciencia, aunque otro sea quien lo recoja. Las personas que están contando cuánta gente viene y por qué no vinieron y por qué no están, son las personas, esas personas casi nunca pueden trabajar en el reino de Dios. Lo dice bien claro el Señor: bienaventurados los pacientes, los que saben tener paciencia. La paciencia, ¿cómo se practica? Aceptando que hay cosas más allá de tu control. Eso es lo primero que tú tienes que aceptar con la paciencia. Hay cosas que no están bajo tu control. Por lo tanto, tú no tienes poder sobre eso. A decir verdad, aunque te impacientes por dentro, tienes que actuar con calma. Tienes que tener fe que al final las cosas van a salir bien. Y una de las cosas que dicen esto que está aquí, que dice que hay unas cosas que ayudan a la paciencia, es el sentido del humor. Dice que el sentido del humor ayuda mucho a la paciencia. Cuando practicas la paciencia, te sometes a lo que tienes que soportar, como por ejemplo una enfermedad que va a durar algún tiempo, una discapacidad que va a sufrir para siempre. La paciencia te ayuda a no abandonar lo que intentas hacer, por difícil o pesado que resulte. Una persona que es impaciente está abandonando continuamente las cosas, porque le parece que no da, ¿qué cosa? Resultado. Dice, no, esto no va a dar resultado. Vamos a empezar esta otra cosa. Y brincas para lo otro. Esas personas que no tienen paciencia nunca terminan nada. Te sientes dispuesto a fijar metas para el futuro, sabiendo que la recompensa por el esfuerzo tardará, e incluso que a lo mejor no llegarás a verla, aunque otros sí la van a ver. La confianza en Dios te puede dar paciencia. El fruto de la paciencia nace de la confianza en Dios. Cuando yo estuve enfermo, eso me ayudó mucho a tomar paciencia. Las radiaciones se demoran siglos y tú estás acostado en esa camilla y los minutos te parecen que no pasan. Entonces lo que dice, yo lo imaginé cuando empezaban las radiaciones, eran 5. Yo decía, esta primera radiación viene de la mano derecha de Cristo. Y me podía imaginar que las radiaciones salían de la mano ahora la segunda va a salir de la segunda. Y eso me ayudaba ¿a qué? A tener paciencia y no moverme. O sea, hay veces que en las dificultades, cuando uno aprende a tener virtudes. Otra virtud que es obligada, el perdón. Con la misma vara con que midas, serás medido. San Lucas 6:38. ¿Qué cosa es el perdón? Todos cometemos errores en algún momento. Perdonar es pasar por alto los errores que cometen los demás y amarles lo mismo. Ajá. Perdonar no quiere decir que de repente ya no te sientas herido o que lo malo se vuelva bueno. Mucha gente piensa que cuando tú perdonas todo lo malo se volvió bueno y tú perdonas y todas las heridas se fueron. No, eso no es perdonar. Perdonar quiere decir que en tu corazón das a esa persona otra oportunidad. El perdón o la clemencia significa que no castigas a la gente por lo que ha hecho, aunque se lo merezca. Inclusive uno tiene que perdonarse a sí mismo, aunque da bastante trabajo. Significa dejar de castigarte y de sentirte desesperado por haber hecho algo malo. ¿Cuánta gente se castiga a sí mismo por haber hecho algo malo? Y te perdonó Dios y te perdonó la persona y tú te sigues dando látigo. Muchas veces uno tiene que aprender por perdonarse a uno mismo. Claro, que no se perdona a sí mismo, no puede perdonar a los demás. Eso lo hablamos en el retiro. El primer modelo es uno. Lo hablamos en el retiro, que el gran modelo es, lo resume el Señor. Aquí está la ley: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Y dijimos, ¿cuántas personas hay aquí en ese mandato? 3, no hay 2 como algunas personas piensan. Está Dios, está tú y está el prójimo. Porque dice al prójimo como a ti mismo. O sea que la gente brinca a ti y dice amar a Dios y al prójimo. No, amar a Dios, amarte tú. Porque si tú no te amas, no vas a amar al prójimo. Si tú no te perdonas, no vas a perdonar al prójimo. La gente que no perdona juzga y critica a los demás en lugar de darles una oportunidad para mejorar. Esto lleva a crear personas rencorosas. ¿Cómo se practica? El perdón se practica en primer lugar admitiendo el error que has cometido tú mismo. Hace falta valor para enfrentarse con la verdad de los hechos.
Si eres sincero contigo mismo, serás más flexible a juzgar los errores de los demás. Piensa que Dios siempre perdona. Cuando alguien se arrepiente, sinceramente. Fíjate, aquí está la clave. Cuando alguien se arrepiente, sinceramente. Porque si la persona no se arrepiente sinceramente, tú lo tienes que perdonar, pero ahí no puedes amistarte con la persona. Una cosa es amistarse y una cosa es perdonar. Tú puedes amistarte. La gente piensa que perdonar es, ven para acá que no pasó nada. No, eso no es así. Porque si hubo uno que te robó el negocio completo, tú no le vas a decir, ven que te voy a perdonar, vuelve a ser mi socio, porque te va a robar igual. Perdonar es no guardar en tu corazón ese deseo de daño hacia otro. La amistad se puede recomponer cuando hay, ¿qué cosa? Arrepentimiento. Y aquí lo dice, y verdadero arrepentimiento. Como yo decía cuando estaba en San Jude, que estaba en esa zona mala de Coconut Grove, yo decía, si yo vengo para San Jude y me suenan una pedrada y me rompe la ventana del carro y me dan en la cabeza, yo perdono a que me tiró la pedrada, pero yo no paso más por ahí. Yo doy la vuelta y vengo por aquí, por delante de Coconut Grove. Ah, te perdono, voy a pasar por la misma esquina a la misma hora. No, eso es cosa de tonto. La gente entiende mal lo que es el perdón. No hay nada más que ate más a una persona a otra que el odio. El odio ata más que el amor. Tú puedes estar atado a una persona por el odio años. El rencor y la falta de perdón es como tomar un veneno pensando que le va a hacer efecto al otro. Tú tomas un veneno, mira, como qué mal me cae Fidel Castro, me voy a tener un veneno para que se muera. ¿Quién se muere? Tú. Y Fidel Castro siguió viviendo 90 años. Pero aplíquenselo ustedes. La falta de perdón amarra enormemente a dos personas. ¿Tú quieres liberarte de alguien? Comienza por perdonarlo. Y te vas a liberar inmediatamente. Ese perdón se practica en primer lugar admitiéndole, bueno, ya lo dijimos, piensa que Dios siempre te perdona. Lo más difícil de perdonar es lo que hace una y otra vez. Si alguien no hace más que molestarte repetidamente sin asomo de arrepentimiento, lo mejor que puedes hacer es no darle más oportunidad a que te moleste. Es lo que le acabo de decir a ustedes. Otra virtud que está esta sí está en crisis, pero en crisis graves, el pudor. El pudor es una de las virtudes que está totalmente en crisis. Dice San Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 6:13, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. El pudor es tener una sensación de respeto sereno hacia uno mismo. Volvemos a lo mismo que dijimos ahorita. Si tú no te respetas tú no puedes respetar a los demás. Las personas pudorosas no son llamativas. El pudor es saber valorarse y poseer un sentido de intimidad hacia el propio cuerpo. Porque el pudor no solamente tiene que ver con la encueradera, el pudor tiene que ver inclusive con exhibirse uno espiritualmente lo que uno no es. Hay que tener pudor y no exhibir, inclusive la espiritualidad de uno no está para exhibirse. No hay un destape de espiritualidad. Una espiritualidad que se exhibe no es espiritualidad. Como una humildad que se exhibe no es humildad. Si ahora yo vengo de aquí vestido con una camisa ripiada y en un carro como el de los Flintstones, caminando en el carro porque yo soy muy humilde, eso no es humildad. Eso es que yo quiero que ustedes digan, mira qué humilde es Frank. Tú sabes, eso es una soberbia. Querer demostrar una humildad es una soberbia espiritual. Una vez el inefable Rubén, que duerme con los justos allá atrás, en el último banco, estábamos en Puerto Rico, iba a dar un retiro y yo dije, voy a ayunar porque este retiro está difícil. Llega la hora de comer, dice Rubén, vamos a comer. Yo dije, no me siento bien. Dice Rubén, es que vas a ayunar. Y yo dije, mira, vamos a comer. Y me comí todo, porque ya si yo voy a exhibir delante de todo el mundo que yo voy a ayunar, eso no vale. Eso es no tener pudor espiritual. Y hay que tener pudor físico, pero también hay que tener pudor espiritual. El pudor significa saber qué hacer adecuado al no mostrar tu cuerpo, tu espíritu, en grado que debes permitir que los demás tengan contacto inadecuado con él.
Es reservar las partes íntimas de tu cuerpo y de tu espíritu sin dejar que los demás observen o abusen de tu intimidad. El pudor significa controlar los elogios que te hagan sobre tu imagen externa sin volverte engreído y sin utilizarla para manipular los sentimientos de los que te admiran. Vean que el pudor no es la encueradera. El pudor implica muchas. Y una persona que predica tiene que tener en cuenta mucho pudor. Fíjate lo que dice al final. El pudor significa controlar los elogios que te hagan sobre tu imagen sin volverte engreído y sin utilizarla para manipular los sentimientos de los que te admiran. Y yo en este caso tengo que tener muchísimo cuidado con lo que la gente me dice para no terminar manipulando a las personas, porque hay cantidad de predicadores, inclusive católicos, que lo que hacen es manipular a los que lo siguen. O sea que hasta espiritualmente hay que tener pudor. ¿Cómo se practica? Empieza por estar conforme con uno mismo. Por ahí empieza el pudor, por estar conforme contigo mismo. Es saber que tienes cualidades especiales, pero que los demás también tienen cualidades. Dice, la humildad ayuda a practicar el pudor. Una persona humilde es una persona que tiene pudor. El pudor se practica cuando impides que otra persona te exploten a su gusto. Tienes que ser respetuoso con tu cuerpo y con tu intimidad y esperas que los demás también lo sean. Cuando eres pudoroso no intentas llamar la atención. Si eres pudoroso verás que crece tu propia autoestima y no estás inseguro de tu propia imagen. Esto es esa gente que anda medio encuerándose en la televisión enseñando todo lo que tienen. ¿Qué cosa es? Inseguridad. Inseguridad. Tienen que oír que la gente le diga, oye, qué linda tú estás, oye, qué cuerpo tú tienes, oye, para estar seguros ellos, porque ellos sí mismos no están seguros, no están seguros con lo que tienen. O sea, hay una cosa hoy en día que se ha perdido totalmente, es el pudor. Antiguamente habían los mismos pecados que habían hoy. Créanme que no hay ningún pecado nuevo. Si leen la antigua Roma van a ver lo mismo que estamos viendo hoy. Desde la época de Adán hasta ahora, no ha habido homosexualismo. Había en la Biblia, por algo lo prohibieron. Si no hubiera homosexualismo no lo hubieran prohibido. Masturbación, búscate a Onán, desde el Génesis. Tú sabes lo que pasa, que antiguamente los pecados se escondían y ahora los pecados se exhiben. ¿Y por qué los pecados se exhiben? Porque no hay pudor. Nadie tiene vida íntima. La vida de todo el mundo se agrega. Porque esos shows de televisión que al final no dicen nada, todo el mundo lo sigue. Porque al no tener vida propia, viven la vida de ese show que se llamaba Jersey Show. ¿Ustedes lo vieron alguna vez? Con Noki y toda esa gente. Ahí no había absolutamente nada que ver. Y era el más popular. Y dicen los psicólogos que es que como la gente en Estados Unidos vive tan solo, hizo de esa gente a su familia. Entonces, como la gente no tiene familia, se sentaba y lo veía, ¿y qué pensaba? ¿Que dónde estaba? En su familia. Eso es lo que han dicho los psicólogos, que ha pasado con Hillary Clinton y con gente que uno no se explica. Y dice, ¿por qué esta persona tiene esa popularidad con todo? Porque hay gente que están tan solas que han hecho de esa persona parte de su familia. Tienen como la tía, como la mamá, como la abuela. Y eso muchas veces implica la falta también de pudor que hay, que inclusive en la misma familia no hay pudor. Y en la iglesia ni hablar. Yo el domingo en San Judas yo vi una mamá con dos muchachitas que las muchachitas estaban realmente vestidas indecentes, esa es la palabra. No estaban mal vestidas, estaban indecentemente vestidas. No son de la parroquia, por supuesto. Una de las niñas que tenía 14 o 15 años, lo único que tenía puesto arriba era una tirita. De esas blusas que son por aquí y los hombros bajados hasta aquí, en la iglesia. Digo, yo no le echo la culpa a la niña. ¿Tú sabes quién no tiene ningún pudor ahí? La madre. La madre. En la iglesia se ha perdido totalmente el pudor. Otra virtud, el respeto. Evita las contestaciones y las discusiones inútiles, instruye, soporte, reprende con dulzura. San Pablo a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Evita las
contestaciones, las discusiones inútiles. Yo siempre, cuando antes ya discutía con los protestantes, porque ya no discuto, porque me apliqué 2 de Timoteo 2:24. Dice, evita, no estoy haciendo un chiste, lo estoy haciendo muy en serio, evita las discusiones inútiles. ¿Para qué yo voy a discutir con un protestante si yo sé que no me está oyendo? No me está oyendo y no va a cambiar. Entonces, ¿para qué voy a tomarme el tiempo? Yo se lo decía el otro día, y hay una serie de apologistas ahora en el internet católico que lo único que hacen es fajarse a ver quién gana. Eso no es de Dios. Aquí no es de quien gana, aquí es de quien tiene la razón. Y si tú ves que en una discusión no te lleva a ningún lado y empiezan las faltas de respeto, esa discusión no puede seguir porque no aporta absolutamente nada. Dice, ser respetuoso es la actitud por la cual se honra a las personas y se muestra consideración por los derechos de esa persona. O sea que ser respetuoso es mostrar consideración, ¿por qué? Por los derechos de esa persona. El respeto se refleja en la cortesía con la que nos tratamos unos a otros, en nuestra manera de hablar, en el trato que le damos a las pertenencias del prójimo. El respeto no solo a las personas. Cuando tú tienes respeto a una persona, tú eres respetuoso con las pertenencias de otra persona. Es especialmente importante ser respetuoso con las personas mayores, con los educadores, con las autoridades. Por su edad o por su responsabilidad pueden ayudarte con su sabiduría y con sus criterios. El respeto incluye cumplir las normas de tu familia, tu escuela, la iglesia, tu centro laboral. El respeto da una vida más tranquila. Ser respetuoso significa también respetarse uno mismo. Eso quiere decir que cuidas tus derechos, como por ejemplo la intimidad y el pudor. Tú ves ahí que el pudor y el respeto y pudor van uno con... Cuando tú tienes pudor, tú te respetas tú mismo. Y si tú te respetas tú mismo, y volvemos que el respeto no solo a las personas, el respeto es a las propiedades de las personas. Hoy no hay. Bueno, es que yo creo que desde que estoy diciendo lo mismo, parece como una letanía desde que empezamos en el monasterio. Hoy no hay virtudes. Hoy no hay virtudes, ni en la iglesia. ¿Qué cosa es lo que hay? ¿Vicios? ¿Vicios? No hay vicio, porque hay virtud y vicio, no hay nada más. Si no tienes virtud, tienes vicio. Lo que pasa es que no dije que iba a hablar de los vicios, porque los vicios los vemos ya. El domingo estaba viendo una niñita en el monasterio, como de 3 años. Se metió toda la misa moviendo las figuras del nacimiento. Y los padres, bien, gracias, para al lado de ella para que no se cayera. Si esa niña no tiene respeto por las cosas que ve en la iglesia, cuando sea grande, ¿qué respeto va a tener por la misma iglesia? ¿Cómo se practica? Una buena manera de practicar el respeto es pensar cómo te gustaría a ti que te trataran. Y luego tratar a los demás de esa misma manera. Ese es el refrán popular. No haga a los demás lo que tú no quieres que te hagan. Eso lo dijo el Señor de otra forma. Lo que te hagan a ti. Si quieres hacer uso de un objeto ajeno, es mejor que primero pidas permiso. En las que esas cosas pequeñas se empieza a educar en el respeto. Ser respetuoso es expresar incluso los sentimientos más fuertes de una forma tranquila. No es interrumpir, sino decir perdone, esperando que alguien nos preste atención. Es expresar una opinión como tu opinión, respetando el hecho de que hay más de una forma de ver las cosas. Ser respetuoso con uno mismo es tratarse como uno considera que los demás merecen ser tratados. No te lo dije, eso también se aprende en la casa. Una vez, a mí nunca se me olvide, yo tenía como 5 años, hasta el día de hoy no se me ha olvidado. Y mi abuelo estaba diciendo algo que yo hice y yo lo interrumpí y le dije, mentira. No me hizo nada, ni me dijo nada. La mirada que me dio, hasta el día de hoy yo la tengo grabada aquí. Me paralizó como por 3 días. Nada más que me miró. Eso, ¿tú sabes qué? Es tener respeto. Yo lo decía en el monasterio. Hoy en día los padres creen que tener respeto es gritarle a los hijos.
Y tú le gritas a los hijos, ¿tú sabes lo único que tú estás haciendo? Educar que tu hijo te grite a ti. Una persona que se respete no tiene que gritar como mi abuelo. Solamente con mirarte, ya tú aprendiste toda una... Te digo que esa mirada me marcó más a mí que si me da un par de nalgadas. Posiblemente las nalgadas yo me hubiera olvidado, pero la mirada que me tiró hasta el día de hoy, porque yo lo interrumpí, queriendo decir que para que no siguiera hablando lo que estaba diciendo. Responsabilidad, otra virtud. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. San Pablo, Romanos 14:10. ¿Qué es? Ser responsable significa que los demás pueden confiar en ti. Ahora pregúntate, ¿la gente confía en mí? Si la gente confía en ti, eres responsable. Si la gente no confía en ti, no eres responsable. Mira, a mí me molesta extremadamente cuando yo me demoro 10 minutos en llegar y Mildred me llama al teléfono. Muchas veces no contesto el teléfono. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy una persona responsable. Y si yo digo que vengo, hasta arrastrándome yo vengo. Claro, puede ser que haya chocado, me haya muerto, pero ya eso, aunque me llame, yo no voy a poder contestar. La responsabilidad es cuando la gente confía en ti. Ser responsable significa hacer las cosas tan bien como puedas. Ser responsable es estar dispuesto a dar cuenta de lo que haces y de lo que no haces. Significa aceptar las felicitaciones cuando se dan cuenta de las cosas buenas y recibir las correcciones cuando no. Si eres responsable es que cumples tus compromisos. Cuando te comprometes a hacer algo por tu familia o por un amigo, no lo aplazas ni lo olvidas. La responsabilidad tiene que ver también con la puntualidad. Como yo lo decía en el monasterio, que lo dice el Señor, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuando cometas un error, no le eches la culpa en mal tiempo a otra persona, a la mala memoria. Ay, se me olvidó. Si algo va mal, se puede explicar lo que ha sucedido de las cosas, pero no vale la pena dar excusas. ¿Cómo se practica? Si te comprometes a hacer algo, tómatelo en serio, como si fuera un encargo sagrado. Ya se trata de estudio, de trabajo, de cuidar a una persona. Responsabilízate de lo que puedes hacer. No hacerte tareas demasiado difíciles, la cual no vas a poder cumplir. Recuerda que responsabilizarse con demasiadas cosas y luego no hacerlas es irresponsabilidad. O sea que parte de la responsabilidad es saber aceptar las cosas que tú puedes hacer. Si no puedo hacer algo, mire hermano, yo lo siento mucho, yo no puedo hacerlo. Reverencia. Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Uno de los salmos más hermosos, el Salmo 8, versículo 2. ¿Qué es la reverencia? Es comportarse con la conciencia de que siempre se está en presencia de Dios. La reverencia es una cualidad del alma que te permite sentir la presencia de Dios en todos los lugares. La reverencia puede experimentarse en momentos de recogimiento, oración o reflexión. Reverencia es tratar los objetos y libros sagrados como algo muy especial. La reverencia es mostrar respeto, es tener el cuidado de hacer honor a los dones de la vida. Ya sea que estés en un lugar sagrado o pasando un tiempo en un lugar de gran belleza, la reverencia consiste en quedarte inmóvil y dejar que la maravilla de Dios brille sobre ti. Si no tratas como se merecen las cosas que son sagradas para ti, por tu fe, porque son recuerdos familiares, etcétera, las cosas más importantes se vuelven cosas comunes. Y eso tiene que tener mucho cuidado la gente que trabaja en la iglesia. Que con la frecuencia con que ve las cosas es tan común que termina siendo con las cosas irreverente. Por eso vemos sacerdotes que tiran la patena, que le dan un tirón al cáliz cuando lo ponen para el lado de acá, lectores que entran a la iglesia con el libro aquí pegado a la... Esas son personas que no tienen reverencia. ¿Y por qué no tienen reverencia? ¿Porque son malos? No, porque se han dejado familiarizar demasiado
con las cosas divinas. Eso cuando yo era muchacho me lo dijo una monja, Sor Margarita, que ya tiene cabeza de muerto. Amigo mío me dijo, mi amiga mía me dijo, tenía como 17 años, me dijo, tú estás metido en demasiadas cosas y va a llegar el momento que vas a perder la reverencia a las cosas de Dios. Procura siempre mantener la distancia entre ti y Dios, entre lo que es sagrado y lo que eres tú. Y hoy en día, de verdad, en el clero y en la gente que ayuda en la iglesia, ¿por qué la gente grita? ¿Quiénes son los que gritan en la iglesia? ¿Los que vienen de fuera? Los de la iglesia. ¿Por qué ustedes creen que gritan? Porque perdieron la reverencia de tanto estar en la iglesia, y eso es una cosa humana, de tanto estar y ver las cosas, ver las mismas cosas continuamente, pierde para ti el sentido de que es sagrado. Pero tú siempre tienes que estar recordando, por ejemplo, en el caso de Frankie, cuando estoy cantando algo sagrado, no estoy haciendo un arte, estoy cantando algo sagrado, porque si Frank empieza a cantar y cantar y cantar por todos lados, termina haciendo eso como una rutina. Por eso le decía Frankie, tienes que orar, si no oras, tu canto se va a volver una rutina. Y eso puede servir para todo el mundo. Toda esa gritería en la iglesia es falta de reverencia. Se ha perdido el sentido de lo que es sagrado. ¿Cómo se practica? La reverencia se puede experimentar en momentos de meditación o comunión interpersonal con Dios y con los demás. La reverencia quiere decir que cuando entras en un lugar de culto, lo haces en silencio y con respeto. Se manifiesta en los actos diarios también de amabilidad hacia los demás, especialmente las personas mayores, las personas que tienen un cargo espiritual. La reverencia incluye inclusive un respeto profundo hacia todos los seres vivos. Otra virtud, y ya vamos terminando, la sinceridad. Tiene que ver con todo esto que hemos hablado. Aquí vuelve San Mateo 5:37, que tu sí sea sí y tu no. Ser sincero, ser franco, digno de confianza. Por eso la confianza tiene que ver con la sinceridad. Una persona sincera es confiable. Cuando las personas son sinceras pueden contar con que no van a mentir, engañar ni robar. Si te dicen que les gusta, sabe que lo que dices es verdad, porque no van a decir nada simplemente por salirse con la suya o dar buena impresión. Si alguien se muestra amigable, la sinceridad consiste en ser amigo de verdad, no por razones ocultas, sino porque de verdad quieres ser amigo. Cuando hay sinceridad, cabe confiar en que las cosas son verdaderamente lo que parecen. Es otra virtud que está en crisis. La mitad de las cosas hoy en día no son lo que parecen. La mayoría de la gente no son lo que parece. ¿Por qué? Porque no son sinceros. La sinceridad es decir la verdad sin que te importe las consecuencias. ¿Oyeron? Lo voy a repetir. La sinceridad es decir la verdad sin que te importen las consecuencias. Porque si tú no dices la verdad porque tienes miedo a las consecuencias, entonces tú no eres sincero. Es ser veraz incluso si conlleva admitir una verdad que nos cuesta reconocer o que a lo mejor va a defraudar a alguien. Sinceridad es también no alardear para impresionar a los demás. La sinceridad es la sencillez del corazón, la claridad de las palabras, la naturalidad de los gestos. Y una frase que me encantó, que encontré, la puse, dice: sinceridad es tener el pecho de cristal, que todo el mundo sabe lo que hay adentro. ¿Cómo se practica la sinceridad? Haciendo que tus actos se correspondan a tus palabras y tus palabras con tus pensamientos. Fíjate que esto es una escalera. ¿Cuál es la forma de practicar la sinceridad? Primero, que tus palabras, que tus actos correspondan a tus palabras. Y después, que tu palabra corresponda a tu pensamiento. Lo contrario, ¿cuál es el vicio de la sinceridad? La hipocresía, que es simulación. Di lo que piensas y piensa lo que vas a decir. Escríbelo. Di lo que piensas y piensa lo que vas a decir. Si prevés que lo que vas a decir puede herir a alguien, hazlo, pero con caridad y a solas con el interesado.
Promete únicamente lo que puedes cumplir. Di la verdad a pesar de los pesares. Si cometes un error, admítelo. Es la mejor manera de arreglar las cosas. Llevar una vida doble siempre se descubre. Y vaya si se descubre. Ante que con los demás tienes que ser sincero contigo mismo. No te engañes nunca. No intentes convencerte de lo contrario de lo que diga tu conciencia. Porque ahí comienza la insinceridad, que tu conciencia te dice una cosa y tú mismo te quieres autoconvencer de que tu conciencia está mal. ¿Cómo se practica? Como todo lo que acabamos de decir. A ver, de las virtudes que nos queda, nada más que voy a ver esta que queda, la solicitud. No vaciles en hacer el bien a quien se lo merece, cuando está en el poder de tu mano hacerlo. Proverbios 3:27. La solicitud es estar dispuesto a ayudar a los demás. Solicitud es hacer algo útil por otra persona o con ella. Cuando uno es útil, hace cosas que tienen efectos positivos. La solicitud es hacer algo que una persona no puede hacer por sí misma, o para la que no tiene tiempo, o simplemente algo que vuelve la vida más agradable a los demás. Fíjate tú, la solicitud inclusive es hacer ¿qué cosa? Algo que vuelva la vida más agradable a los demás. Pero como hoy en día nadie piensa en los demás, pues nadie tiene... Fíjate que la solicitud se parece un poco a la amabilidad. Tiene que ver con la amabilidad. La solicitud es una de las virtudes básicas para poder convivir. Ser solícito, servicial, es hacer siempre lo que otra persona quiera. Es posible que su deseo no sea bueno ni útil para ella, pero en ese caso uno debe con caridad hacerle ver la inutilidad de lo que quiere hacer. Ser solícito es darle a la persona lo que necesita, pero no siempre lo que le apetezca. ¿Oyeron eso? Ser solícito no es darle a la persona todo lo que la persona quiere. Ser solícito es darle a la persona lo que necesita, no lo que apetece. Hoy en día, por ejemplo, a los hijos le damos absolutamente todo lo que el muchacho quiere, muchas veces más de lo que necesita. Y por eso no estamos enseñando a ser solícitos. Eres solícito si te fijas en lo que otras personas necesitan a diario. Una persona solícita está al tanto de lo que otra persona necesita en el día a día. Una persona solícita busca pequeñas oportunidades de hacer algo por sus amigos o sus familiares, o inclusive por personas que no conozcan. Cuando eres solícito no esperas a que otra persona te lo pida. Te fijas en lo que esa persona necesita y se lo das. Eso es parte de ser solícito. Las personas, incluso uno mismo, necesitamos todo tipo de cosas en cualquier momento. A veces quizás sea ayuda de tipo físico, que nos ayuden con los paquetes, que nos aguanten las puertas, cosas tan sencillas como esa, es parte de la solicitud. También necesitamos abrazar, comprender, aprecio por parte de los que nos rodean. A veces la mejor ayuda del mundo es un oído que esté dispuesto a escuchar. Y recuerda, siempre podemos pedir ayuda a Dios, que no es sordo. Dios siempre es solícito. Una de las virtudes de Dios es ser solícito. Él no espera que tú se lo pidas. En cuanto Él ve que tú necesitas algo, te lo pone. O sea que hemos visto algunas virtudes que se nos quedaron, dimos muchas en el retiro, pero son las virtudes de los cristianos. Los cristianos tenemos que vivir virtuosamente. Y aparte de las 3 virtudes teologales que el Señor nos las da, todas las cosas buenas que salen de nosotros y que hace la vida mejor a nosotros y a los demás, es una virtud. Pero la virtud no te la dan cuando descansas en el Espíritu. La virtud tú la tienes que practicar. Hay millones de virtudes. Todo lo que es una acción buena, que va dirigida a ayudar a alguien espiritual, moral o físicamente, es una virtud. Desafortunadamente hoy en día en el mundo se están extinguiendo las virtudes. Unas porque no las enseñan los padres, otro porque la iglesia no lo predica.
y los medios de comunicación, olvídense que van a presentar cualquier virtud. Pero si nosotros queremos hacer nuestra vida mejor y la vida de los demás lo mejor, y fíjate que cuando lleguemos al cielo el Señor nos va a juzgar por nuestra virtud. Porque ¿qué son las obras? Virtud que sale de nosotros. El Señor nos va a juzgar por cuán virtuosos seremos. Y la virtud se desarrolla cuando tú verdaderamente pones tu vida en Dios. Esa vida en Dios es el que te va guiando a ser una persona virtuosa. Si tú dices que crees en Dios y tu vida no es virtuosa, mentira, tú no crees en Dios. Tú crees en ti mismo y lo que quieres es utilizar a Dios para dar una imagen de lo que no eres. Así que recuérdense nuestra peregrinación, la tenemos a Tierra Santa y